bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. ¿Qué tal, queridas familias? Pues vamos iniciando con lo que es lo más importante, de lo más importante, de lo que es esencial, de lo que es la base de tu vida y de mi vida. Hay normas, hay leyes, hay mandamientos divinos. Hoy en día, tristemente, muchos católicos hemos distorsionado y acomodado las cosas de Dios a nuestro gusto, tomando aquello que nos haga sentir bien y rechazando aquello que nos pueda comprometer con Dios. No entendemos que hay un orden y hay unas leyes eternas que son los 10 mandamientos. Y vamos a hablar de esto. Voy a tratar de resumir con la ayuda del Espíritu Santo 3 cosas, 3 eventos que vamos a celebrar próximamente. Y algunos fusionados que no tienen nada que ver con nuestra fe. Y esto es muy relacionado al mandamiento del que vamos a hablar. ¿Por qué empecé con este pequeño segmento del acto de contrición? ¿Qué es el acto de contrición para empezar? Es una manera de expresar y de reconocer que le he fallado a Dios y que Dios, creador de todo, que es sumamente bueno y es Padre, también tiene derechos. Porque hoy en día se habla de derechos que unos vamos a decir que no son derechos, son torcidas ideologías que se quieren maquillar y adornar como derechos humanos, cuando son cosas abominables, vergonzosas, destructivas, que se nos quieren imponer desde los niños, como es la ideología de género, que es una perversión, y todos aquellos que son instrumentos de estas ideologías, no vamos a tomarles odio porque sería echarle leña al fuego. El odio no resuelve nada. Pero sí tenemos que tomar conciencia de que estamos yendo contra las leyes de Dios. Las leyes de Dios. Se habla de derechos y el hombre hoy en día, y también me refiero a la mujer, todo lo quiere merecer. Todo lo quiere merecer. Sentirse merecedor. No entendemos de qué se trata la vida. Hasta le exigimos a Dios. ¿Y los derechos de Dios qué? ¿Dios no tiene derechos? Si Él es el autor de todo, que no tiene el derecho. ¿Y nosotros qué pensamos de Dios? ¿Acaso es un mago que está nada más para conceder milagros, favores? ¿Acaso buscamos a Dios como aquel que está para resolverme la vida y concederme todos mis deseos? ¿De cuándo acá se nos ha ocurrido y se nos ha metido en la cabeza que Dios está para bendecir? Ahí te mando las bendiciones. Hemos tomado a Dios como bolita de ping-pong. Y en las redes sociales, pues no es la excepción. Estas cadenas de oraciones que digo, bueno,
Claro, Dios es infinitamente bueno y nos bendice porque es propio de Dios el bien. Él es el sumo bien. Y de hecho la palabra bendecir es decir bien. Dios es el sumo bien. Dios nos bendice, pero también nos corrige. Y también existe la maldición. Y todo esto es bíblico, pero no tenemos el tiempo de entrar en cada texto bíblico. Dios es amor. Dios no puede hacer un mal porque Él es el sumo bien. Y entonces si existe el mal y Dios es amor y nos ama, ¿por qué permite el mal? Porque cuando Dios permite el mal es para llevarnos a nosotros a pensar y a elegir el camino correcto. Porque Dios, que es el sumo bien, no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Pero como decía San Agustín, Dios que te creó a ti sin ti, no te salvará sin ti. Dios quiere nuestro bien y nuestro bien supremo. El bien temporal, pero por encima el bien eterno. El último fin, el cielo, alcanzar el cielo, la eternidad, la inmortalidad. Pero mientras estamos en este mundo temporal, Dios estableció leyes y no han cambiado. No han cambiado. Es muy triste que nosotros católicos, bueno, me estoy refiriendo a los creyentes, cristianos, es muy penoso que no analicemos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es muy penoso porque si no tenemos clara la base, ¿cómo queremos construir la vida sin Dios? Y tomando nada más ciertos elementos, ciertas cosas de la Biblia, oraciones mágicas, yo les llamo oraciones mágicas, fáciles. Ahí te mando la oración de San Teodoro para que no te falte el oro y ponle amén. Y mándaselo a 12 para que tengas un milagro al siguiente día. ¿Saben qué? Esto es vergonzoso. Pero no me escandalizo porque yo no estoy aquí porque no haya caído en muchos errores. Y no solo errores, sino en pecados. Porque una cosa es un error y otra cosa es un pecado. Errores todos cometemos, pero hay de errores a errores y hay pecados. Entonces como que hemos descartado hasta del lenguaje católico palabras que son fundamentales para la vida del alma, para nuestra meta que es alcanzar el cielo. Por ejemplo, pecado, ya nada es pecado, es un derecho, es tu cuerpo, tú decides, es vergonzoso, pero a ese punto estamos llegando. Y luego nos asusta la pandemia, nos asusta este virus y no nos cae el 20 como sociedad de que Dios habla. Dios habla a través de los eventos y las circunstancias, y al buen entendedor, pocas palabras. Dios no quiere nuestro mal, quiere nuestro bien. Pero nosotros tenemos que dar una respuesta a Dios, si estamos con Él o no estamos. Dios está contigo, Dios te bendice, Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te concede tu deseo, Dios tiene el control, nada es imposible para Dios. Ese es el lenguaje que estamos usando y no estamos diciendo la otra parte. ¿Y cuáles son tus deberes para con Dios? Miren, hermanos, una vez, en una ocasión, y esto viene para los que les guste escudriñar las escrituras, que es muy importante, viene en el libro de San Mateo capítulo 22, y de ahí buscan los versículos. Pero en resumen, una vez se le acercó alguien que quería meterle zancadilla a Jesús, porque siempre habría por ahí gente, seguidores realmente sinceros y otros envidiosos, como siempre, ¿no? Siempre buscando la manera de meterle como una zancadilla para hacerlo quedar mal ante los demás. Esto siempre ha existido, pero Jesús, conociendo las intenciones del corazón, y le hace una pregunta, le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Estaba hablando de los 10 mandamientos.
dados por Dios en el Antiguo Testamento a Moisés, que siguen siendo vigentes, no han cambiado. Entonces Jesús le contesta, el mandamiento más importante es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Ese es el mandamiento más importante. Y de ahí sigue allá la conversación. Vamos sobre el primer mandamiento, hermanos. Si no tenemos claro el primer mandamiento, no tenemos claro nada. Entonces, miren, no yendo tan lejos, hace unos días fuimos a escuchar la misa. Es un privilegio estar dentro de un templo con mascarita y con todo lo que sea, pero escuchando la palabra de Dios, viviendo todo lo que se mueve espiritualmente, recibiendo. Y el Padre explicaba sobre los mandamientos, y entonces el sacerdote muy sabio, muy valiente, hizo una pregunta a toda la comunidad, a todos los que estamos ahí presentes. Éramos bastantes personas en esta presentes, ¿no? en la Santa Misa, y preguntó el Padre, hablando sobre los mandamientos, dijo, levante la mano, ¿quién cree que es pecado mortal tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o tener relaciones con la novia o con el novio o del mismo sexo? Yo no sé, todo esto? Éramos mucha gente y creo que nada más unas 4 personas levantamos la mano. Y después hizo la pregunta opuesta, dice, ¿quién cree que no sea pecado? Tampoco levantaron la mano. Y luego hizo la tercera pregunta, entonces levante la mano, ¿quién cree que da igual? Nadie levantó la mano. Lo que significa que estamos ciegos, sordos y mudos. Vamos a misa, somos a veces católicos de cumplimiento, porque en la práctica vivimos como se nos da la gana. Entonces nos estamos dejando envolver por una ideología del mundo. Esto de las relaciones sexuales, pues es un derecho, es algo normal del cuerpo. O sea, no entendemos de lo que se trata. No cometerás actos impuros, no fornicarás. Eso son mandamientos, ¿no? Es muy importante, hermanos, tener claro el primer mandamiento. ¿Por qué? Lo estoy diciendo a propósito de que ya viene el Halloween, y ya viene el Día de Muertos, y ya viene el Día de Todos los Santos. A ver, ¿cómo lo vamos a celebrar? Si somos católicos, no podemos ser católicos nomás cuando vamos a misa y cuando se nos ofrece que el sacerdote rece o pida o que se murió alguien y ahí vamos toda la bola. Entonces, ¿de qué se trata el primer mandamiento? Amarás a Dios con toda tu mente. O sea, hay que usar el cerebro, hay que usar la razón, hay que buscar la luz de lo alto para que estos pensamientos se ordenen al plan de Dios. Hay que vigilar lo que leemos, lo que vemos, porque los ojos son ventanas, los oídos. Hay que cultivar pensamientos no nada más positivos, sino iluminados por la sabiduría de Dios. Y para esto necesitamos leer más la Biblia. Necesitamos leer, por ejemplo, vidas que inspiren para ser personas no nada más buenas, sino santas, porque la santidad es un requisito. Y dicen, no, pues ¿cuándo voy a llegar a la santidad? No es difícil. No se trata de no cometer errores, hermanos. No entendemos a veces ni siquiera lo básico. Por eso estamos como estamos, porque estamos viviendo como si Dios no existiera. Entonces es importante que consideremos el primer mandamiento. Voy a hablar, por ejemplo, del Halloween muy brevemente. El Halloween es una fiesta pagana, no tiene nada que ver con nuestra fe. Inocentemente, y yo no me escandalizo, lo vuelvo a repetir, porque en un tiempo, en mi ignorancia, y no porque lo sepa todo, pero hay que procurar, hermanos, informarnos, documentándonos a la luz de la verdad. Esta fiesta pagana hoy en día se está utilizando con más fuerza, siempre ha sido un evento de brujería, de magia, de hechizos, y ahora con esto de que ya todo es un derecho, bueno, los satánicos que ya están registrados como iglesia, es un día que se cometen cosas abominables.
abortos, sacrificios de bebés, hacen pactos, cosas tremendas. Ya de hecho se nos está alertando católicos que este día nos enfoquemos en rezar con gran amor y devoción un Santo Rosario, hagamos cosas agradables a Dios, y luego viene la otra fiestecita, que es el día de los fieles difuntos, Día de Muertos. Bueno, aquí entra un sincretismo religioso también propio de nuestra ignorancia, católicos, que mezclamos las creencias paganas de los aztecas, cuando ellos todavía no eran evangelizados, creían que los muertos todavía, de alguna manera habría que tenerlos contentos, ¿no? Llevándoles sus chicharrones y su tequila y sus cosas que les gustaban en esta vida. Miren, hermanos, eso no es cristiano, eso no es catolicismo. Podemos celebrar el Día de Muertos a la manera que la Iglesia ha evangelizado para introducir la verdadera fe en que los fieles difuntos no necesitan comida, ni churros, ni chicharrones, ni nada. Nuestras oraciones, elevamos oraciones por los fieles difuntos, confiando en que Cristo, que es la resurrección y la vida, algún día, aquellos que murieron en amistad con Dios, pues resucitarán para la vida eterna. Y los que están en el purgatorio, porque también es bíblico, si hay mucha confusión, hermanos separados niegan esta realidad, pero es comprobable bíblicamente que se habla de no un lugar físico, sino un estado del alma donde se limpia para poder alcanzar el cielo. Y luego, pues hay que celebrar el Día de Muertos, claro, llevar flores, ¿por qué no? Miren, vamos siendo honestos, las flores no son para el muerto, son para ti, son para que los demás vean, son para un consuelo, es como un consuelo, es como recordar a aquella persona, llevarle flores, pero ellos ya no necesitan flores, uno se consuela, ¿sí? Es válido, eso no es malo. El problema es la superstición, eso es lo delicado, ¿no? De que va a venir y te va a jalar las patas, que si no le pones lo que le gustaba va a venir en la noche y te va a jalar los pies, porque todas estas creencias supersticiosas son muy delicadas, no tienen nada que ver con nuestra fe. Hay que orar, eso sí, por todos los fieles difuntos. Y se manipula mucho en los medios lo de los fantasmas, los de las casas embrujadas. Existe la contaminación espiritual, déjenme decirles que sí existe, y la Iglesia nos ha enseñado a través de los siglos que hay formas de purificar, de limpiar nuestros hogares, agua bendita, oraciones, para que si esas son almas, vamos a decir, errantes, que no encuentran paz, de alguna manera están pidiendo oraciones, como lo que pasaba con una persona mística que se llamaba María Sima, que es un libro muy bueno, lo pueden conseguir en librerías católicas. Lo que ella vivía, venían las almas del purgatorio a pedirle ayuda, y ella desde chiquita lo vio muy normal, pensaba que todos los niños veían gente que ya había pasado a otro mundo. Entonces sí existe, y por fin, al final, pues celebremos la vida, que es el día de todos los santos. Vamos a celebrar los santos. Si quieres que tu niño festeje por los dulces, porque a veces los disfrazan porque los niños son muy inocentes. Bueno, si son inocentes, no les tumbes la inocencia y enséñales la verdadera enseñanza de a quienes vamos a celebrar. Mira todos los santos, viste lo de San Francisco, viste lo de esas vidas ejemplares que aquí en la tierra fueron fieles al Señor y ahora gozan de su presencia. ¿Y de qué vamos a pedir perdón si no reconocemos que le estamos fallando a Dios en el primer mandamiento? Me arrepiento de todo corazón. ¿De qué te tienes que arrepentir? Pues échale un vistazo a los 10 mandamientos y verás que sí tienes de qué arrepentirte, y tengo de qué arrepentirme de mis faltas de amor, de caridad. Y después del primer mandamiento, Jesús también dice que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, no te harás otros dioses, no pondrás ninguna otra cosa como tu seguridad, sino solo Dios. De Dios te viene la vida, el trabajo, la salud, la prueba y el consuelo y la esperanza. Todo viene de Dios.
Y después el segundo mandamiento, dice el Señor, y hay el otro, que es el segundo, semejante, no igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es el primero. Primero es amarás a Dios. No hay otro Dios. Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. ¿Por qué? Porque eres infinitamente bueno. Dame tu santa gracia para no ofenderte más. Danos tu gracia, Señor.